amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar hoy una partida correspondiente al Grand Chess Tour París 2021 de la segunda ronda. Este evento es su segunda etapa y se llevará a cabo entre los días 16 y el 22 de junio en París. Cuenta con 10 grandes maestros de élite en ajedrez rápido y relámpago. El fondo de premios total es de $150.000. El control de tiempo para la rápida es de 25 minutos para todo el juego, con un incremento de 10 segundos desde el primer movimiento. El control de tiempo para Blitz es de 5 minutos para todo el juego, con un incremento de 2 segundos desde el primer movimiento igualmente. En esta partida, el blanco empleó la variante Moscú contra la defensa siciliana, estableciendo un fuerte centro tipo defensa francesa del avance. Después de algunas inexactitudes de las negras, que no supieron aprovechar la posición defensiva que tenían en su juego, Nepo organizó un ataque en el ala del rey que fue decisivo. En el intermedio de esta partida hablaremos sobre el peón potencialmente pasado, que es una posibilidad que pudo presentarse o se presenta en uno de los análisis que vamos a poner en este encuentro, para que comprendan y entiendan ese tema estratégico y del por qué algunos movimientos empleados en esta partida. Vamos a comenzar con el encuentro que inició Nepomniachtchi con E4. Fue respondido con C5, caballo F3, D6, alfil B5, jaque. Esto es conocido como la variante Moscú contra la siciliana, que es respondido con alfil D7. Siguió por parte de las blancas alfil por D7, dama por D7, enroque corto, caballo F6 y torre E1. Caballo C6 y C3. Con este avance, las blancas pretenden establecer un centro de peones en D4 y en E4. Las negras juegan sólidamente con E6 con el fin de responder a D4 con el cambio siguiente, C por D4, C por D4 y avanzar D5, estableciendo después de E5 una estructura de peones tipo francesa del avance, pero con una gran diferencia, que las negras no tienen el alfil malo en C8 y las blancas han cambiado su alfil bueno, el de casillas blancas, que en muchas variantes ayuda al ataque en el ala del rey a través de esta diagonal de B1 a H7. Continuó esta partida con caballo E4 y caballo de B a D2. Las negras cambiaron correctamente caballo por D2 y alfil por D2. Es una posición aproximadamente equilibrada. ¿Por qué razón? El blanco tiene ventaja de espacio en el centro, mientras que las negras gozan de un mejor alfil. Esa es la diferencia en esta posición. Existe una única columna abierta por donde podrían cambiarse las torres y llegar a una posición de igualdad, de empate. Pero sigamos. Las blancas contra alfil D2
recibieron como respuesta A5. La idea es ganar espacio en el ala dama por medio de A4 y A3, con lo cual podrían establecer en A3, como veremos más adelante, un peón potencialmente pasado. A este movimiento siguió torre E1, considerado como una novedad. Anteriormente se había jugado en esta posición alfil F4, A4, manteniendo el plan de ganancia de espacio en el ala dama, torre C1, alfil B4 y torre E3. Enroque corto, caballo E1, A3 y B3. Aquí es donde nosotros queríamos llamar la atención sobre el peón potencialmente pasado, que es A3. Este peón es muy peligroso en muchas partidas, en una posición, sobre todo porque al final el peón de A3, si es capturado, entonces el de A3 está muy próximo a coronarse. Vamos entonces a ver una partida rápidamente para que vean este detalle. Caballo F3 fue lo que jugó. Esto es una partida entre Leeuwenfisch y Bogolyugo, donde Bogolyugo, llevando las piezas negras, estableció el peón potencialmente pasado. Esta partida comenzó como vemos: caballo F3, caballo F6, C4, E6, no vamos a entrar en detalle, G3, D5, B3, alfil E7, alfil B2, enroque corto, alfil G2, y ahora el negro hace A5. Continúa el blanco con enroque corto, A4, D3, C6, caballo de B a D2, caballo A6, D4, y ahora A3, una buena jugada. Este es el llamado el peón potencialmente pasado, y ya ha sido creado. Siguió esa partida con alfil C3, B5, C por B5, C por B5, caballo B1, B4. Se ha reforzado el peón potencialmente pasado. Alfil D2, alfil D7, caballo E5, alfil B5 y alfil G5. Continuó en esa partida entre Leeuwenfisch y Bogolyugo, H6, alfil por F6, alfil por F6, caballo D2 y dama B6. Las negras aquí tienen una clara ventaja. Y ahora vamos a ir directamente al final para ver la fuerza de este peón pasado potencialmente. Caballo de D a F3, torre a C8, dama D2, torre C3, caballo G4, alfil E7, caballo de F a E5, torre de F a C8, torre F a E1, alfil G5, F4, el alfil se retiró a E7, caballo E3, caballo B8. Todo esto son maniobras que lo que nos interesa ahora es llegar al final para ver el peligro del peón en A3. Torre a D1, caballo C6, caballo por C6, torre D8 por C6, H4, alfil F6, rey H2, alfil A6, F5. Las blancas están intentando alguna actividad en el ala de rey. Dama B8, rey H3, E por F5, alfil F3. Siguió G5, rey G2, G por H4, G por H4, alfil por H4, torre G1, alfil G5, rey H1, rey a F8, torre por F5, torre por G5, H por G5, caballo por F5 y dama F4. Después del cambio, dama por F4, G por F4, rey G2, las blancas tienen calidad menos, y después de la jugada
de la partida también perderán el peón de A2, toda vez que jugarían torre C2 y el peón de A2 caerá. Esa es una de las partidas que teníamos preparado, que el peón potencialmente pasado lo establece el negro también, pero esta vez en el ala del rey, creando redes de mate. Esta partida corresponde a una entre Toulouse y Bronstein, que comenzó de la siguiente forma: D4. Tampoco vamos a entrar en detalles para continuar después con la partida del Grand Chess Tour. Caballo F6, C4, D6, caballo C3, E5, E3, caballo de B a D7, caballo F3, G6, alfil E2, alfil G7, B3, en roque corto, alfil B2, torre 8, dama C2, C6, en roque corto, dama 5, torre de F a D1, caballo F8, A3, E4, caballo D2, alfil F5, B4 y dama C7, caballo F1 y D5. Se ha establecido una posición de ataque indio del rey con los colores cambiados. En este caso, el negro es el que ha establecido una posición muy agresiva, tipo francesa también, con una estructura de peones avanzadas, mientras que las blancas tienen el ala del rey más restringido. Luego de C por D5, C por D5, dama B3, torre D8, torre D a C1, dama E7, A4, el negro inicia el plan para establecer un peón potencialmente pasado en H3 y juega H5, A5, H4, alfil A3. Siguió H3 y G3. Observen, este peón es una cuña dentro del enroque de las blancas. Caballo de 8 a H7, caballo de 2, caballo G5, B5, dama E6, caballo A4, alfil G4. Un plan muy importante en estas posiciones es el cambio de los alfiles de casillas blancas para que estas casillas del blanco queden debilitadas. Dama D1, dama F5, alfil E7, alfil por E2, dama por E2, torre D a C8, alfil por F6, alfil por F6, caballo C5, B6, A por B6, A por B6, se cambiaron las torres en A8 y torre por A8, caballo A6, alfil E7, rey F1, torre C8, dama D1, torre por C1 y dama por C1. Siguió rey G7, dama C7, alfil F6, caballo B4, caballo F3, caballo por F3, dama por F3, rey E1, dama H1, jaque. Y aquí las blancas abandonaron, puesto que van a perder material. Uno de los más importantes es el peón de H2, que facilitará en un futuro la promoción del peón de H3. Ahora regresemos donde habíamos dejado la partida entre Nepomniachtchi y Bakrov, que habían jugado en el análisis que estamos viendo el último movimiento B3, a lo que siguió en esta partida anterior a este encuentro, torre FC8, y la posición está igualada. Regresando a la jugada torre C1 de las blancas, que fue una novedad, fue respondido con A4, intentando el peón potencialmente pasado, que fue por parte de Nepo impedido con A3. Él comprende perfectamente la importancia de ese peón en A3. Siguió alfil E7, H4, enroque, torre C3 y torre de F a C8. Aquí debieron haber jugado las negras caballo A5 con el fin de establecer el caballo ya sea en C4 para cerrar la columna
o en B3 para presionar en D4 si es posible, puesto que en la jugada realizada en la partida el blanco logró jugar torre B3, con lo cual el caballo, si va a A5, puede ser cambiado. El alfil malo puede ser cambiado por el caballo bueno. B5 y ahora caballo G5. Las blancas están intentando llevar su dama a H5 y lograr algún debilitamiento del enroque enemigo, que fue logrado con H6, una jugada que no está mal, pues puesto que se opone a la amenaza que habíamos mencionado de dama H5. El caballo retrocede a esta casilla para dejar libre el traslado de la dama al ala de rey. Rey H8. Aquí hubiera sido un grave error, lógicamente, capturar el peón alfil por H4 por dama G4, con lo cual se está amenazando el alfil y se está amenazando igualmente el peón de H6. Rey H8, dama G4 y ahora F5. Un grave error. Deja la casilla de G6 débil a disposición de la dama. Y, por supuesto, pierde inmediatamente. Aquí un plan defensivo era el siguiente: alfil F8, y las negras mantienen una buena posibilidad defensiva y ligeramente mejor, puesto que ha desaparecido, como habíamos mencionado, el alfil de casillas blancas, que es muy importante, toda vez que después de torre G3 amenazando alfil por H6 entrar con la dama en G7 o en G8, es defendido con caballo E7 y las negras están muy bien. Es una posición tipo francesa sin alfil malo. La columna C está a disposición de las negras, que pudieran entrar en segunda fila, y lo más importante es que el caballo puede ir a F5 y el alfil de casillas blancas no lo puede eliminar. Por lo tanto, una vez que el caballo llegue a F5, su posición es mucho mejor que la de las blancas. Luego de F5 siguió dama G6. Está amenazando el sacrificio alfil por H6, destruyendo completamente el enroque. Alfil por H4. Ahora, tal vez sea tarde para alfil F8, debido a caballo F4, atacando el peón con el caballo y con la dama, que sería defendido como única opción con torre E8, rey H2, torre de A, C8 y ahora G4, con lo cual la posición del blanco es muy fuerte. El ataque en el ala del rey será irresistible. No se podrá desalojar la dama de esta posición debido a que el peón de E6 sigue atacado por la dama y el caballo de F4. Así que ese plan no era factible y las negras decidieron capturar ese peón, dama H5 y alfil D8. Aquí no hay soluciones agradables para las negras. Si por ejemplo dama E7, para defender el alfil seguiría G3 y el alfil está atrapado, no tiene escapatoria, puesto que alfil G5 es respondido con caballo por G5 y el peón de H6 está clavado por la dama. Una posición perdida. A la jugada alfil D8 siguió alfil por H6, G por H6 y torre G3. Aquí las negras abandonaron en vista de la amenaza de capturar H6 con mate o ganancia de material.
Aquí no hay soluciones saludables para las negras. Por esa razón depusieron sus armas. Espero que esta partida, con la inclusión de 2 más para explicar el peón potencialmente pasado, le sea de utilidad para conocer este tema estratégico. Sin más, nos veremos pronto en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.